Hola, soy Teresa Delgado Darias, conservadora del Museo Canario. Esta tarde estamos aquí para acercarnos a la sociedad aborigen de Gran Canaria a partir del análisis de sus prácticas funerarias. Vamos a hacer un recorrido por las características de sus cementerios, los contenedores donde fueron depositados estos individuos y sobre todo vamos a insistir también en cómo esas prácticas funerarias van a ser un reflejo de sus formas de vida, de su sociedad, de su economía y en definitiva de cómo vivió, de las maneras de vivir de esta población. Buenas tardes y muchas gracias por estar aquí hoy. Bueno, efectivamente lo que vamos a abordar es pues un recorrido, ¿no?, por las prácticas funerarias de los antiguos canarios. ¿Y por qué nos vamos a centrar en este tema? Pues fíjense, la muerte es un hecho biológico universal, ¿no?, a lo que todos nosotros estamos abocados. Pero, sin embargo, la manera en la que los grupos humanos entienden, afrontan y gestionan esa muerte varía de unos grupos a otros y dentro de un mismo grupo también cambia a lo largo del tiempo. ¿Cuál es la razón de esa gran diversidad de los comportamientos que desarrollamos los humanos en torno al hecho de la muerte? La razón es que las prácticas funerarias son el producto de cuestiones, de aspectos económicos, sociales, culturales, ideológicos o incluso, como veremos, también políticos. Todo eso explica por qué esos comportamientos en torno al mundo de la muerte son tan variados. Por eso, para nosotros, desde el punto de vista de la arqueología, los registros o las materialidades de la muerte tienen un inmenso valor, porque a través de su estudio, estudiando cómo son los contenedores donde fueron depositados los restos humanos, con qué objetos o con qué no objetos fueron asociados esos cadáveres, las características de sus cementerios, dónde están localizados los cementerios, y un sinfín de características como esta, todo eso nos va a hablar mejor que ningún otro registro arqueológico de cómo vivieron estas poblaciones. Podríamos decir que no hay nada más social ni más complejo que todas esas actitudes de un grupo humano ante la muerte. También, fíjense, bueno, pues tenemos aquí, ¿no?, el caso, por ejemplo, solamente resaltar como ejemplo. La imagen segunda que están viendo aquí corresponde a un cementerio en Haití. Fíjense que están rompiendo el ataúd y lo están rompiendo porque los ataúdes se roban, los entierros son muy caros, se roban para poder enterrar a otro difunto. Dentro de 200 años, si no existieran, o dentro de 1000 años, seríamos capaces de poder reconstruir cuál es la razón por la que esas sepulturas están rotas, ¿no? Las rompen para que no las roben. Un caso más reciente, y que yo creo que, o bajo mi punto de vista lo veo así, es súper ilustrativo y explica muy bien lo que yo les estoy intentando transmitir. Bueno, me imagino que habrán oído, porque ahora con lo de la COVID, el caso de la isla de Hart en Nueva York. Es una isla en donde se han hecho zanjas donde se estaban enterrando durante el periodo álgido de la mortalidad por este virus, se estaban enterrando la población. Fíjense los ataúdes de color blanco, 2 zanjas inmensas, pero se enterraban porque las morgues estaban, que no daban abasto, pero se enterraba todo el mundo, porque los cementerios de Nueva York se seguían utilizando, no se entierra todo el mundo. En la isla de Hart quienes se entierran son los sin nombre, la gente que no los reclama a nadie. Entonces, incluso hoy en día se está generando una materialidad en torno a la muerte que nos habla de un momento muy concreto. Dentro de 1000 años, los arqueólogas y arqueólogas que estén trabajando y excavando, si no tienen documentos escritos, serán capaces de ver que ahí se hicieron zanjas inmensas en un momento concreto y se enterraron cientos de personas en un momento concreto. Y que esos cientos de personas están sin identificar, muchas de ellas. Y eso va a hablar de diferencias sociales, hoy en día, en el siglo XXI, va a hablar de una migración que está mal atendida, ¿no?, y de un montón más de elementos. A esto me refiero cuando les digo que los comportamientos y las actitudes ante la muerte hablan por sí solas. Bueno, lo que les voy a presentar esta tarde es producto de proyectos de investigación que el Museo Canario está impulsando. En estos estudios, nosotros, para poder abordarlos, nos presentamos muchas veces a convocatorias de ayudas para recibir apoyos económicos, ayudas abiertas en las que acudimos en libre concurrencia.
y hemos ganado algunas de ellas y por eso podemos estar aquí contando hoy muchos de los resultados gracias a esas ayudas. Yo les he puesto en azul las que ahora mismo tenemos activas, una de ellas Cuerpos, Objetos y Espacios, que la financia la Fundación Caja Canarias y Fundación Bancaria La Caixa. El otro financiado por el Gobierno de Canarias, centrado en dataciones, que ya veremos que son muy importantes. Y la tercera, que tenemos también en vigor que durante este año, es una ayuda de la Fundación Palar para el estudio de la necrópolis de las Huesas, que luego después al final veremos. No sé si se fijan, pero muchas de esas ayudas, muchas de ellas de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, tienen que ver con dataciones, con carbono 14. Las dataciones, vamos a ver que para poder explicar muchas de las prácticas funerarias están siendo claves. Es un proyecto de carácter interdisciplinar. ¿Qué quiere decir eso? Estudiamos, nos acercamos al mundo de la muerte desde diferentes disciplinas y necesitamos colaborar con especialistas en diferentes ámbitos. El caso que ven arriba de Paloma Vidal, ella está especializada en el estudio de las maderas, porque en las sepulturas aparecen restos de madera, aparecen formando parte de la arquitectura u otros elementos. Tenemos a Carmen del Museo Canario, que se centra en la parte de didáctica. Todos los jueves tenemos un programa que es el Jueves Investigación, en donde a través de nuestras redes sociales pues, lanzamos como flash de nuevos resultados que vamos abordando en este proyecto. Verónica Alberto, que está especializada en el estudio de restos de fauna y también en el estudio de restos humanos. Fernando Betancor, el archivero del museo. Estamos integrando en este análisis y recuperando muchísimos documentos que nos ayudan a contextualizar restos que se recuperaron en el pasado, que hasta hace nada pensábamos que a lo mejor al estar recuperados en el pasado podían tener escaso valor y están sacando a la luz una información increíble. Bueno, yo me obvio. Iván, que hace también todo lo que es la virtualización de parte de ese patrimonio para poder generar 3D. Javier Velasco, especialista también en restos humanos. Néstor, que está especializado en el estudio de la entomofauna, de todos los insectos, por ejemplo, que aparecen al calor de los muertos, ¿no? También Rosa Fregel con el estudio de la genética. Como ven, es un equipo inmenso de gente que, gracias a todos ellos, bueno, pues somos capaces, ¿no?, de sacar adelante resultados como los que les voy a mostrar aquí esta tarde. Miren, hasta hace nada, hasta hace pocos años, o todavía menos, nosotros planteábamos que, buena parte del discurso se planteaba diciendo que las poblaciones aborígenes de Gran Canaria, ¿vale?, tenían diferentes tipos de cementerios. Ellos enterraban o depositaban a sus muertos en las cuevas, como pueden ver en el caso del Hormiguero, depositaban también a sus muertos en cistas o en fosas, en túmulos, ¿vale? Y todos estos contenedores eran vistos como en un solo tiempo. Todos eran coetáneos y no éramos capaces de ver que tal vez las diferencias que estamos viendo en esos cementerios puedan estar reflejando otras cuestiones más profundas de carácter social. Vamos entonces a preguntarnos si realmente todos esos cementerios son iguales, si son coetáneos todas esas tipologías. Por eso les decía antes que las cronologías, el saber cuándo el tiempo está resultando fundamental. Y vamos a ver si esos cementerios responden a unas mismas maneras de entender el mundo, de unas mismas ideologías, de organizar la sociedad. Para eso, ¿qué es lo que hemos hecho? Bueno, pues se han analizado, como decía, los contenedores funerarios, las características físicas de esos cementerios, las dataciones para poder ordenar en el tiempo todas esas manifestaciones. Nos preguntamos también por los objetos, ¿no? Si aparecen objetos, ofrendas, ajuares que acompañan a esos cadáveres, quiénes estaban enterrados y en algunos casos en qué circunstancias murieron esas personas. Todos esos datos nos están empezando o nos está dando una información que está dando un vuelco al conocimiento de la arqueología de la isla de Gran Canaria, como ustedes van a ver ahora. Miren, vamos a empezar por las cuevas. Las cuevas tienen un carácter colectivo. ¿Eso qué significa? Que en ellas se depositan varias personas que probablemente compartieron el mismo poblado, compartieron la vida, ¿vale? Formaron parte probablemente de una misma comunidad las personas que están aquí depositadas. Estas cuevas presentan ciertas variabilidades, eso sí, hay grandes cuevas como la que se ha descubierto recientemente, ustedes habrán oído en Guayadeque, ¿no? Con muchísimas personas depositadas en ellas, cuevas con un número más reducido de individuos.
La mayor parte de estas cuevas, además, bueno, pues aparece que están cerradas con muros de piedra, y una característica que presentan es que están siempre vinculadas físicamente a los poblados. Hay casi una convivencia entre cementerios y el lugar de los vivos, lo cual todavía refuerza más, ¿no?, la importancia que tenían esos cementerios colectivos, el valor que tenían para las personas que estaban viviendo en ellas, y refuerzan también el carácter comunal que tienen, la importancia que tiene el grupo. Otra característica que estamos viendo en las cuevas es que algunos sujetos, no todos, ¿vale? Hay algunos sujetos que aparecen acompañándose, se les acompaña de determinados objetos. Tenemos, por ejemplo, la joven que vemos a la izquierda, una mujer de Guayadeque de en torno a 15 años de edad, presenta dentro de su mortaja una pieza dentaria de perro. Podría interpretarse tal vez como un amuleto, o probablemente también el perro entre dentro de lo que es el mundo de la fertilidad, de la propiciación de la fertilidad. La edad que tiene esta mujer, bueno, pues permitiría, ¿no?, pensar también en ese tipo de interpretaciones. Otro caso que vemos a la derecha son algunos individuos, conservamos momias que presentan, unas pocas momias que presentan huesos que no son de esa persona. Por ejemplo, lo que ustedes ven en la flechita roja son tibias que no le corresponden a ella. Los estamos interpretando como posibles reliquias, elementos que lo que hacen es construir la memoria social, reconstruyen antepasados a los cuales se liga y se da cohesión a la comunidad. También vamos a ver después también que hay algunas muy poquitas cuevas en donde aparecen lo que podríamos interpretar como ofrendas, en donde se depositan cabras u ovejas de corta edad acompañando a algunos difuntos, ¿vale? Es decir, en las cuevas encontramos este tipo de elementos. No son recurrentes, pero sí aparecen en algunas y en algunos individuos. Vamos a las dataciones que hemos obtenido. Si se fijan, abajo están las fechas, lo están viendo. A la izquierda tienen diferentes yacimientos arqueológicos, todos ellos en cuevas. ¿Qué es lo que vemos? Pues lo que vemos es que las cuevas se empiezan a utilizar desde que estas gentes llegan del norte de África. Llegan del norte de África, se asientan en la isla y lo que van a elegir para vivir y para depositar a sus muertos son las cuevas. Las fechas más antiguas que tenemos de las cuevas se sitúan en torno al siglo IV, siglo V. Si aplicamos análisis estadísticos, podríamos decir que estas poblaciones, la primera llegada de estas poblaciones bereberes al caso de la isla de Canarias podría situarse en torno al siglo II-III después de Cristo, ¿vale? Y van a elegir las cuevas, como les digo. ¿Hasta cuándo van a estar usando las cuevas? A lo largo de todo el periodo prehispánico, ¿vale? Hasta prácticamente el siglo XV, en el siglo XV ya decaen, van a estar utilizándose las cuevas. También tenemos los túmulos, ¿no? ¿Qué son los túmulos? Pues fíjense, se forma una especie de cajón de piedra, ¿vale?, donde se coloca el cadáver. Ese cajón de piedra se cierra con lajas de piedra o en algunos casos también con madera, y a continuación sobre él se coloca una especie de superestructura de montículo de piedra, formándose un túmulo. Una de las características, yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero los muertos ya no están en los túmulos, ya no están en el interior. La muerte se exhibe, sale al exterior y además va a ocupar con paisajes muy, muy concretos. Estas necrópolis de túmulos se van a levantar en paisajes de colada volcánica, en lo que los canarios llamamos malpaíses, y se van a levantar también en áreas de derrubios de piedras al lado de laderas, como por ejemplo la necrópolis de Arteara. La muerte, por tanto, en estas necrópolis sale del interior para exteriorizarse y además se va a poner en valor y se va a dar una gran importancia a la arquitectura. Podríamos hablar que hay una, a ver si me sale la palabra, arquitecturización en la muerte, ¿vale? Ahora tiene importancia. Fíjense, las necrópolis que conocemos, bueno, pues está el caso de la necrópolis de Agaete, la necrópolis del Gallego, la necrópolis de Arteara, que todos conocerán, y la desaparecida necrópolis de la Isleta. Son cementerios de grandes dimensiones. Algunas, como por ejemplo la necrópolis de Arteara, llega a superar el 1.000.000 de tumbas, ¿no? ¿Qué nos hace pensar eso? Bueno, pues es muy probable, dado que no existen poblados concretos asociados a esas necrópolis, que a diferencia de las cuevas que están vinculadas a un poblado concreto, estas necrópolis de túmulos probablemente aglutinen a varias comunidades, a varios poblados. Por eso tienen estas dimensiones tan grandes. Pero fíjense otra singularidad. El paisaje pasa a formar parte ahora de esas necrópolis, un paisaje muy curioso. Pero es que además cada tumba contiene un único individuo. Ustedes imagínense dejar de enterrarnos
O en lugar de enterrarnos en una cueva colectiva, en donde cuando un familiar mío se me muere, yo regreso a la cueva y allí tengo enterrado a mi hijo, a mi padre o a mi hermano, para enterrarme ahora en una única sepultura, formando parte de un cementerio, pero la sepultura solamente es para una persona. Yo no sé si ustedes son conscientes de lo que eso representa. Si las cavidades y las cuevas nos hablan de un carácter o de la importancia que la comunidad tiene para la sociedad, las necrópolis de túmulos nos están hablando de la exaltación de la individualidad. Y que todavía es una idea que podemos reforzar más cuando nos fijamos en las diferentes, la diferente monumentalidad que presenta ese torreón que está cubriendo la cista, que tienen una recreación, una reproducción de los tipos de cistas que tiene publicado Verónica Alberto, en donde pueden ver cómo pues hay desde simples, como el tipo 2, simples acumulaciones de piedra sobre el cajón de piedra, a otros que son morfologías troncocónicas, incluso sobre la cual se coloca otro torreón. Esas son las menos, pero la monumentalidad que implican nos está hablando de unas desigualdades sociales muy marcadas. No solamente se ven diferencias en la monumentalidad, sino además también cómo se ordenan, en donde hay sepulturas que parecen que ocupan una posición preeminente, una posición central con respecto a otras. Por lo tanto, hay un énfasis en las diferencias sociales. Y quizás el mejor ejemplo lo tenemos recogido en las salas del Museo Canario, me imagino que todos lo conocerán, es el ataúd en madera de pino. Esta Paloma Vidal analizó la madera, la ha identificado como madera de pino. Imagínense, cogemos un tronco que vaciamos internamente para destinarlo únicamente a una persona, que después introducimos dentro de un túmulo. El túmulo es el desaparecido del Maipés de las Nieves, ¿vale? En lo que era el Maipés de abajo. En torno aproximadamente a lo que sería el siglo X, y nos está hablando sin duda de un individuo preeminente. ¿Qué sucede con las fechas? Estamos viendo arriba las cuevas. ¿Qué ven con los túmulos? ¿Están desde el principio los túmulos? No. Esta gente estaba viviendo aquí y de repente, en el siglo VII-VIII, decide empezar a enterrar, aparte de sus difuntos, en este tipo de cementerios. Loco, ¿eh? Yo no sé ustedes cómo lo ven, pero surgen además bruscamente a partir del siglo VII-VIII. Eso nos está hablando, sin lugar a dudas, de cambios sociales, de la existencia de un proceso de complejización en estos grupos humanos. Si no, sería imposible poder explicarlo. Y además surge de manera abrupta en torno a los siglos VII-VIII y a partir del siglo XII ya decaen, prácticamente desapareciendo. Tercer tipo de sepultura, lo de cementerio, las cistas y las fosas. ¿Qué son cistas y fosas? Bueno, pues muy sencillo, una fosa, como la pueden ver a la izquierda, simplemente es un hoyo que hacemos en el suelo, colocamos al difunto y lo volvemos a cubrir con la tierra que hemos sacado. Las cistas, pues como pueden ver, se hace pues un agujero en la tierra, se delimita con esos bloques, ¿no?, de piedra, generando una especie de cajón de piedra. Se tapa con lajas de piedra, como pueden ver aquí a la derecha. En ocasiones también se utilizan elementos de madera. En este caso, si mal no recuerdo, también es madera de pino, que ha sido analizado por Paloma Vidal. Y una vez hecho todo esto, muchas de ellas se cubren con tierra, sobre la cual se coloca un enlosado de piedra. Y además estas cistas y algunas fosas también están delimitadas en su perímetro por un anillo de piedra. Este tipo de cementerios tiene una particularidad, y es que si antes veíamos que los cementerios de túmulos no están vinculados a un poblado concreto porque probablemente congregarían a varios asentamientos, las cistas y las fosas, en cambio, regresan otra vez a vincularse a los poblados, igual que vemos con las cuevas, aparecen vinculados a un poblado concreto. Les pongo un ejemplo que todos conocerán, el caso, ¿no?, del agujero, es un buen ejemplo. La jerarquización, la desigualdad social se sigue manteniendo. Hay sepulturas en cistas mucho más complejas, usos de madera, mayor monumentalidad, y fíjense la diferencia entre lo que sería una cista y una fosa. Hay cementerios que solamente son de cistas, otros que solamente son de fosas y algunos combinan ambos. La jerarquización y la desigualdad se refleja perfectamente también en la distribución de las sepulturas. Muchas veces, pues aparecen individuos con una posición central que marcan cómo se van a ir colocando el resto. Y otra característica que define muy bien a estos cementerios es que están vinculados a poblados
de casas de piedra. Por los análisis de las dataciones que se están haciendo, se puede ver que los poblados de casas de piedra aparecen sobre todo a partir del siglo XI. Ya les estoy adelantando las dataciones que vamos a tener para las cistas y las fosas, ¿vale? ¿Dónde se ubican preferentemente estos poblados? Bueno, pues resulta que estas necrópolis de cistas y fosas que aparecen asociados a los poblados de casas de piedra se localizan fundamentalmente en la línea de costa, en el litoral de la isla. Aquí tienen una imagen del cementerio de las fosas del Metropol, lo tienen a la izquierda, que se excavó, no me acuerdo si fue en los años 90, me parece en el 90 y algo. Se tratan de cementerios en fosas y aquí tienen, bueno, pues el conocido del agujero. Recuerdan que les decían que vuelven otra vez a vincularse a los espacios domésticos. Aquí tenemos algunas estructuras domésticas, aquí tenemos un túmulo, otro túmulo por aquí, otros por aquí, y aquí, fíjense, se ven mal, pero bueno, tenemos las casas. Es decir, hay una vinculación clarísima otra vez entre el mundo de la muerte y el mundo de los vivos. Fechas. Tenemos las cuevas, que se siguen utilizando a lo largo de todo el periodo aborigen. Los túmulos, que tienen una aparición abrupta y van languideciendo a partir del siglo XI-XII, y de repente, sobre todo concentrados, cuando mayor concentración tienes en el siglo XIII, tenemos las cistas y las fosas. Las fechas más antiguas que tenemos para las cistas y las fosas es el siglo XI, pero sobre todo se concentran en torno al siglo, fíjense, aquí la tienen en la columna, ¿no? Como hay una concentración de estos cementerios, en torno al siglo XIII y siglo XV, que es cuando ya se produce la conquista de la isla de Gran Canaria. En los momentos en los que de repente hacen aparición este tipo de cementerios, vemos que se observan pequeños altibajos, más bien bajos, en el uso de las cuevas. A pesar de esos altibajos que vemos en el uso de las cuevas, coincidiendo con la aparición de los nuevos cementerios, las cuevas, como decía, se van a ir utilizando y se van extendiendo a lo largo de todo el periodo aborigen. Es muy difícil poder explicar estos cambios en las prácticas funerarias si no miramos a la sociedad. Una sociedad que empieza enterrando a todos sus muertos en espacios colectivos, en donde se intenta reforzar el significado, la imagen de comunidad, como son las cuevas, nos está hablando de una sociedad relativamente homogénea, una sociedad que de repente pasa a enterrarse en tumbas que tienen un carácter individual, con una ordenación muy jerarquizada. Nos está diciendo que en esos momentos se producen cambios sociales, cambios que pasan de una red de relaciones más igualitarias a una red de relaciones, desde luego, muy jerarquizadas, en donde las desigualdades sociales hacen aparición. Siguiente pregunta, ¿hay más diferencias? Pues si seguimos ahondando un poquito más, vamos a encontrar una diferencia drástica. Bueno, perdonen, hay un elemento que comparten todas esas necrópolis a lo largo de todo el tiempo, y es cómo se prepara el cadáver. Los cadáveres siempre van a estar amortajadas. Las momias del Museo Canario, perdónenme, me mata el director. Las momias del Museo Canario son el mejor ejemplo de cómo se prepararon los muertos, los difuntos de los antiguos canarios, generación tras generación, envueltos en lienzos, en mortajas de piel, en mortajas de junco o en mortajas de junco y piel, ¿vale? Esta característica va a permanecer siempre inmutable. Como les decía, sí hay otro elemento que va a marcar una inmensa diferencia, y es que en líneas generales la población infantil está subrepresentada, es más bien escasa en los cementerios de túmulos y en los cementerios de fosas y de cistas. Pero es que hay un rango de edad que nunca aparece en esos cementerios de superficie. Ese rango de edad es el que están viendo ahí, los individuos perinatales. Los individuos perinatales son los individuos que mueren en torno al momento del nacimiento. A nivel clínico se dice que son personas que mueren entre los 27 semanas de gestación y los 7 días después de haber nacido, ¿vale? Pues ese rango de edad nunca se ha encontrado en ninguno de los cementerios de superficie, pero sí lo tenemos en las cuevas. Ustedes podrían pensar, bueno, es que a lo mejor los niños en esas edades no mueren, ¿no? Pues nada más lejos de la realidad. Hay un artículo muy bueno de Volk and Atkinson del año 2013, en donde hace un estudio sobre la evolución en las sociedades humanas de la mortalidad perinatal. La conclusión a la que llega es la frase que ustedes tienen ahí, la puse en inglés porque me parece preciosa la frase en inglés, dice que es la historia de la infancia es una historia de muerte. Ellos recopilan, bueno, miren, datos de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, datos actuales, ¿vale?
dicen que el 46% de las muertes de menores, es decir, la mitad de los niños que mueren por debajo de los 5 años, tienen lugar durante el periodo neonatal, durante los primeros 28 días de vida. Durante el primer mes, casi la mitad de los fallecimientos tienen lugar en las primeras 24 horas de vida, es decir, en el primer día mueren casi la mitad y un 75% mueren durante la primera semana. Eso quiere decir que el momento en torno al nacimiento, que son los que no están en los cementerios de superficie, son los periodos más susceptibles a la muerte. Por lo tanto, esos perinatales tendrían que estar en esos yacimientos porque morirían y no están, no los encontramos. Sí los tenemos, en cambio, en las cuevas. Siguiendo con el dato de Volk and Atkinson, les he recogido el cuadro para que ustedes sean conscientes de la alta mortalidad que tienen estas sociedades. Ellos hacen una recopilación de todas las muertes infantiles, ¿vale? Por debajo, ellos separan. Los IMR son las mortalidades de niños por debajo de 1 año y el CMR es la mortalidad de los niños por debajo de la madurez sexual, por debajo de los 15 años. Fíjense lo que yo les he puesto en un cuadro rojo. Recopilan todo tipo de sociedades, desde sociedades prehispánicas americanas hasta sociedades del siglo, del siglo XVIII, XIX, de Grecia, de un montón de entornos culturales, y encuentran que la mortalidad media de menores de 1 año es de un 27% y la mortalidad media de niños por debajo de 15 años en estas poblaciones alcanza el 46%. Hoy en día, en nuestro mundo occidental desarrollado, la mortalidad por debajo del año es un poquito mayor del 1% y la tienen debajo, y la mortalidad por debajo de los 15 años es del 1%. ¿Saben qué mortalidad por debajo de 5 años tiene Sierra Leona? Hoy en día, 26,5%, para que puedan ver. ¿A qué se debe esta elevada mortalidad que no encontramos en los cementerios de superficie? En algún sitio tienen que estar. ¿A qué responden? Bueno, hasta los 28 primeros días, las causas de la mortalidad de los perinatales y de esos individuos por debajo de 28 días tienen que ver con todas estas cuestiones que tenemos aquí. Problemas durante el embarazo, como por ejemplo la preeclampsia, la tensión alta, complicaciones en el parto. Lo que están viendo aquí es una mujer de Juan Primo. Fíjense que muere, es un feto ya término, ¿vale? Es un individuo ya término, y quienes lo han estudiado y lo excavaron, pues apuntan a que la mortalidad la muerte se produjo por problemas durante el parto, tal vez por una mala posición. La edad de la madre también influye, los periodos intergestacionales, es decir, cuánto tiempo pasa entre un embarazo y otro, la multiparidad. Hay un estudio que hace Beatriz Carbonell, una antropóloga, un estudio reciente del año 2008, entre mujeres de campamentos saharauis. El número de nacimientos, de embarazos de estas mujeres pueden ser de 12. La supervivencia de esos 12 niños que tienen y que nacen es entre 5 y 6 niños. Imagínense una persona con una nutrición que no es idónea, con múltiples embarazos, obviamente, las condiciones de salud de esa madre y de esos niños, ¿no? Pues va a ser muy problemática. Las razones también, condiciones sanitarias, cuidados médicos, enfermedades congénitas y bajo peso al nacer, que también puede estar relacionada con las condiciones de la madre. Hay que tener en cuenta que sí es verdad que, aunque son mortalidades muy elevadas, independientemente de la cultura, del tipo de sociedad, de la economía, sean agropastoralistas, pastoralistas, siempre es elevada, hay algunos elementos que observan estos autores que varían un poquito. Y esos elementos que hacen que baje o que disminuye la mortalidad tiene que ver con el acceso a una alimentación correcta nutricionalmente, ¿vale? Y a la condición económica de la persona. En ese tipo de factores puede variar un poco la mortalidad, con lo cual muchas de estas mortalidades tienen que ver también con las formas de vida de estas poblaciones. Bueno, yo creo que después de lo que les he enseñado, ustedes se creen que la mortalidad en el ámbito de los perinatales tiene que ser muy elevada en estas sociedades, ¿no? Qué casualidad que resulta que no hay perinatales en los túmulos que aparecen a partir del siglo VII-VIII y tampoco hay perinatales en los cementerios de fosas y cistas que aparecen en los siglos XI y XII. Resulta que hay algunos perinatales que están apareciendo en los ámbitos domésticos. Tenemos restos de un perinatal en La Cerera, ¿vale? Una cueva de uso doméstico en Arucas. Hay también documentados restos de perinatales en algunas cuevas de Guayadeque, en cuevas de Gáldar de Facaracás,
Y yo me imagino, no sé si a ustedes les suena el caso de Sendro, ¿no? Un ambiente doméstico en donde bueno, pues han aparecido enterrados individuos perinatales, es decir, muertos en esas edades en torno al nacimiento. No sé si es casualidad, ya les adelanto que no, que las fechas que tenemos para Sendro, que hemos llevado a cabo dentro de estos proyectos, nos sitúan el entierro de estos individuos en ámbito doméstico en torno a los siglos XI, XIII. No están en los cementerios de superficie, tienen que estar en otro sitio. Una parte de ellos, desde luego, en los ámbitos domésticos. ¿Cómo podemos estar explicando esto? Bueno, pues esto lo que nos está hablando es que a partir de esa fecha, a partir de la fecha en la que surgen los túmulos y de las cistas y de las fosas, los individuos perinatales, los que mueren en torno al momento del nacimiento, se van a segregar en cuanto a la práctica mortuaria, se van a separar y van a recibir unos tratamientos diferenciados. ¿Cuáles pueden ser las causas? Bueno, pues es algo que tenemos todavía que valorar, pero podríamos pensar depósitos domésticos pueden tener un carácter más individual, alejado, ¿no? de esos cementerios más amplios, con un carácter más de la comunidad, que reúne a la comunidad. Podríamos también pensar que por las edades en las que mueren estas sociedades no los consideran que formen parte de su memoria social y por lo tanto se segregan, o incluso también podríamos empezar a valorar si acaso estos perinatales y su entierro en ámbitos domésticos no podrían tener ciertos valores simbólicos, el hecho de estarlos enterrando dentro de las casas, ¿vale? Si bien, como les digo, son cuestiones que se están analizando y que, bueno, pues en breve vamos a publicar. ¿Cómo podemos insertar estos cambios que estamos viendo en los cementerios dentro de la sociedad de los canarios? ¿Existen otras evidencias en el registro arqueológico que nos permitan hablar y confirmar estas transformaciones que nosotros estamos viendo en los cementerios y en las prácticas funerarias? Bueno, en primer lugar, miren, las fechas que tenemos más antiguas para cementerios corresponden a poblados que están alejados de la línea de costa. Ejemplos los tenemos en Acusa, en La Angostura, en Guayadeque o en La Fortaleza. Están alejados de la línea de costa y en los estudios que ha llevado a cabo Marco Moreno del entorno del territorio que tienen indican que están localizadas en zonas aptas para las actividades del pastoreo. Eso significa probablemente que estas poblaciones primeras que llegan a la isla, procedentes del norte de África, van a buscar paisajes semejantes a sus lugares de orígenes y que van a ser sociedades que tienen un carácter agropastoril, en donde el pastoreo debió de ser importante en un principio, tal y como sucedió, por ejemplo, a lo largo de todo el periodo prehispánico, bueno, pues en Tenerife o en La Gomera o en otras islas. Sin embargo, a partir del siglo VII-VIII aparecen graneros como los que están viendo aquí, se ponen en uso graneros colectivos porque hay fechas que ya indican que en el siglo VII-VIII estaban ya en uso algunos graneros y que están indicando que la agricultura comienza a adquirir una mayor importancia. Cuando pasamos de una sociedad agropastoril a una sociedad en donde la agricultura empieza a adquirir peso, la concepción del territorio cambia. La sociedad requiere reestructurarse y comienzan probablemente a existir conflictos y la necesidad de reajustes. Pero es que además estos cementerios, el hecho de que al mismo tiempo se estén manteniendo por así decirlo, los enclaves fundacionales, se mantienen los enclaves fundacionales a lo largo de un largo proceso de tiempo, al mismo tiempo que se siguen utilizando, aparecen esas necrópolis. ¿Eso quiere decir que crece la población? Sin duda, porque al mismo tiempo siguen funcionando Guayadeque, sigue funcionando Acusa, sigue funcionando La Fortaleza y además funcionan los poblados en donde se entierra esta gente. Hay, por tanto, un crecimiento de población. Hay elementos que nos permiten hablar y decir que la población aumenta. Y a partir del siglo XI-XII, que es cuando aparecen las cistas y las fosas, ¿tenemos otras evidencias de cambio? Bueno, pues las evidencias de cambio son todavía más drásticas. Recuerden que decíamos que la costa se puebla de manera intensiva. Si bien antes habían asentamientos puntuales en la costa, cuando realmente encontramos un boom de la ocupación de este ámbito es a partir de esas fechas, con los poblados de casas de piedra y las necrópolis de fosas y cistas. Aparecen también esos inmensos graneros colectivos fortificados, es decir, se protege el alimento que está almacenado dentro de esos espacios. Y otra cosa muy curiosa, se había analizado este pequeño tumor que ustedes, este pequeño crecimiento anómalo, ¿lo ven que ven en la foto arriba? Que en el oído esta persona tiene un bultito, ¿lo ven? Eso se llama exostosis auditiva y es un crecimiento normal del hueso que se produce cuando tu oído entra en contacto regular con aguas frías. Por ejemplo, lo tienen hoy en día los surfistas.
En esta época, ¿cómo lo podemos explicar? Bueno, porque son personas que están especializadas en la explotación de los recursos marinos, por ejemplo, la pesca, que supone que el oído esté entrando agua continuamente y genere ese crecimiento normal. Si miramos las fechas de las personas que tienen ese crecimiento anómalo del hueso del oído, nos encontramos que no hay ninguna que vaya más atrás del siglo XI. Es decir, cuando se produce una especialización y una intensificación de la explotación de los recursos del mar es a partir de esas fechas. ¿Hay, por tanto, elementos del registro arqueológico que indiquen cambios, además de las expresiones funerarias? Sin duda. Y tendríamos que empezar a plantear otra cuestión. Está claro que estamos ante procesos de ir hacia una complejidad social, que son procesos endógenos que se están produciendo dentro de la sociedad de los antiguos canarios, pero cabría preguntarnos si no podrían en algún momento verse acelerados por la llegada de algunas personas del norte de África, porque la genética nos está indicando que la sociedad que tenemos en las islas son unas sociedades de origen de vínculos bereberes, pero tal vez las islas no estaban tan aisladas como nosotros siempre hemos estado diciendo, porque el surgimiento de esos túmulos, de esa manera de enterrar tan diferente y de depositar los cadáveres tan diferentes con respecto a las cuevas, es tan brusca que tal vez nos está indicando el aporte de poblaciones puntuales, no tendrían por qué ser grandes poblaciones, que introduzcan nuevas ideas. Yo les invito, en el ciclo de conferencias que está dando el Museo Canario, dedicado a la arqueología de las islas, les invito a la charla que va a dar Verónica Alberto. Tienen la fecha en nuestro sitio web, que precisamente va a hablar de todo lo que es el fenómeno de los túmulos y va a plantear estas cuestiones que yo les estoy comentando de una manera más profunda. Bueno, hay un artículo que tiene publicado Vicente Lul, catedrático de Prehistoria en la Universidad de Barcelona, que a mí me encanta, centrado en la violencia. Y él plantea que cuando se producen cambios, surge la violencia. Entonces mi pregunta ahora es, ¿hay resistencia al cambio? ¿Qué opinan? Bueno, pues ya les adelanto que sí. Vale, miren, hemos hecho un estudio que recoge 60 yacimientos arqueológicos, obviamente funerarios, ¿vale? Hemos estudiado 788 individuos y nos hemos centrado en la violencia letal, que es aquella violencia que origina o que provoca la muerte. El 37% de los enclaves presenta violencia letal y el 5,6% de los individuos son los que concentran esas lesiones que le provocan la muerte. Pero resulta que cuando vemos esta violencia letal nos encontramos que está bastante extendida en el territorio insular, que no es una cosa puntual en un determinado yacimiento. Las características que presenta la violencia letal la diferencian completamente de las heridas que están causadas, cicatrizadas, que están causadas por enfrentamientos interpersonales de menor intensidad. Fíjense, mientras las heridas letales se localizan fundamentalmente en zonas posteriores del cráneo y en zonas inferiores, como las que estamos, por ejemplo, viendo aquí, ¿vale? Las lesiones que se cicatrizan y que implican, por tanto, una violencia menos intensa, están localizadas sobre todo en la región del frontal, en esta zona de aquí, y en el parietal izquierdo, porque nos atacamos y nos enfrentamos cara a cara. Sin embargo, en la violencia letal, una gran parte de las lesiones van a estar en zonas bajas y muchas de ellas en áreas posterior, y sobre todo en el parietal derecho. ¿Saben por qué están en el parietal derecho? Porque atacan por detrás, ¿vale? Es decir, hay unos modelos de traumas de lesiones letales que son completamente diferentes a las lesiones que están cicatrizadas, que tenían otros fines diferentes. Y lo más increíble es lo que están viendo aquí. Arriba tienen, en la parte alta tienen las fechas que estábamos viendo para las cuevas. Aquí tienen las fechas de los túmulos y aquí las fechas de las cistas y las fosas. Resulta que cuando aplicamos estadística, para poder ver cuándo se producen los enfrentamientos letales entre grupos, estamos viendo que hay dos concentraciones. Una concentración que antecede y coincide con el mundo de los túmulos y otra concentración pequeñita de violencia letal que antecede al mundo de las cistas y de las fosas. Es decir, que esos cambios no fueron pacíficos, se vieron acompañados de procesos de violencia, de encuentros intergrupales.
Y un ejemplo es el que yo les he puesto aquí. Miren, dentro de los proyectos que estamos llevando a cabo, uno de nuestros objetivos también es recuperar y devolver, por así decirlo, el valor a muchos de los espacios funerarios y a muchos de los registros materiales que se recuperaron en el pasado, entre finales del siglo XIX y gran parte del siglo XX, y que hoy en día a lo mejor no tienen tanto interés para muchos proyectos de investigación, dado que no están excavados con las técnicas de hoy en día. Y la información contextual es un poco menor. Sin embargo, dado que se trabaja desde el museo, bueno, tenemos la obligación, ¿no?, de rescatar estos materiales, de ponerlos en valor, y nos está dando una información increíble, como les decía al principio. Y un ejemplo lo tenemos con esta cueva. Es una cueva que se excava en el año 1963, en donde se encuentran, bueno, pues un número mínimo de 14 individuos. De esos 14 individuos, 13 conservan el cráneo. El esqueleto postcraneal no tiene evidencias de violencia letal. Eso es algo muy característico en el mundo de la violencia física, dado que psicológicamente el cráneo, la cara, es aquello que nos identifica, y además es lo que permite dejar caos al oponente. Por lo tanto, normalmente en un enfrentamiento violento lo primero que se golpea es el cráneo. Bueno, pues la característica que presenta esta cueva es que el 77% de la población que estaba aquí tiene traumas vinculables a violencia. Se encuentran tanto mujeres como hombres. Y además incluso también presenta traumatismo por violencia un individuo infantil. Pero la violencia más letal está concentrada en 3 individuos masculinos. Fíjense en este caso de aquí. Recuerdan que yo les hablaba de impactos en zonas bajas del cráneo, son áreas mortales, ¿vale?, donde un golpe, bueno, pues resulta mortal. Fíjense en este caso, se da aquí un golpe y cómo, bueno, pues las líneas de fractura irradian y se genera también una especie de fractura parcial concéntrica. Este otro caso de aquí, en donde, bueno, pues se da un golpe en el área abajo que genera una fractura conminuta en múltiples fragmentos que se pierden en el yacimiento, nosotros no los tenemos, no se recuperaron bien, y todas las fracturas radiales que origina. No hay cicatrización, con lo cual quiere decir que las personas murieron inmediatamente. Este individuo sí llegó a sobrevivir por el estado de cicatrización que tiene, debió morir entre los 2 meses y medio, 7 meses después de haber recibido los golpes, ¿vale? Tenemos cómo recibe un golpe contuso, siempre son, en la mayor parte de los casos son armas contusas, dense cuenta que no tenemos metales, en donde produce un desplazamiento hacia el interior de esta zona, líneas que irradian. Tenemos otro golpe también en la zona del nasal y otro también en este lateral que llega también a afectar al techo del canal auditivo, ¿vale? No murió en el acto, pero desde luego está claro que al cabo de los meses, bueno, pues la muerte de esta persona tuvo que haber estado vinculada con esas lesiones. El hecho de que tengamos hombres, mujeres e incluso niños, y que muchas de estas lesiones estén dadas desde la espalda, o nos está indicando que estamos ante un enfrentamiento intergrupal. No se trata de una persona que se enfrenta a otra, sino de un grupo de personas que se enfrenta a otro grupo de individuos. Probablemente estamos ante el grupo receptor, porque en los grupos receptores suele ser característico que no solamente los hombres estén afectados, sino también las mujeres e incluso en este caso un niño. Y el tema de la cronología es importantísimo, porque ustedes podrán decir, bueno, pero es que a lo mejor pudieron ser traumatismos que se provocaron en diferentes momentos. Bueno, pues lo que hicimos fue tomar 3 dataciones. Se dataron los individuos con lesiones más potentes, las lesiones letales, y las fechas que nos han dado coinciden en el tiempo, nos permiten decir que estamos ante un único evento violento que tiene lugar en algún momento entre la segunda mitad del siglo VI y el siglo VII, antecediendo, por tanto, son momentos previos a la aparición de los túmulos. Como este, ya les digo, aparecen, bueno, pues muy diversos, otros muchos yacimientos. En definitiva, esta violencia intergrupal no podemos entenderla si no la enmarcamos en un contexto social muy particular, que es el que yo les he venido comentando. Estamos ante un clima de conflicto, de tensiones sociales y de inestabilidad política también, sin duda, en donde estamos caminando hacia unos procesos de jerarquización frente a las relaciones más igualitarias que veíamos en un principio. Bueno, ¿y qué sucede? Ya estoy terminando. ¿Qué sucede con las cuevas? Porque claro, hemos visto que van cambiando, pero las cuevas van cambiando, aparecen cementerios de superficie, pero ¿y qué sucede con las cuevas? Las cuevas están usándose a lo largo de todo el periodo prehispánico. ¿Cabría esperar también cambios en las cuevas? Esta es una pregunta a la que hasta ahora, bueno, pues no habíamos hecho frente. Analizando los huesos procedentes de las huesas,
de la necrópolis aquí en Las Palmas, encontramos que, bueno, pues restos de ovicáprido que podrían formar parte de una ofrenda. Eso en Gran Canaria está muy poco estudiado, hay muy pocas evidencias, y decidimos presentarnos a una convocatoria de ayudas de la Fundación Palarc, estuvimos dentro de los proyectos seleccionados, fuimos uno de los proyectos seleccionados, nos dieron una ayuda para poder llevar a cabo dataciones. ¿Qué es lo que hemos hecho? Bueno, la necrópolis de las Huesas, me imagino que la conocerán cuando van por la circunvalación. Está en Las Palmas de Gran Canaria, en la margen derecha del barranco del Guiniguada. En el año 1980 el museo excava cuatro cavidades, de las que nosotros hemos estudiado 3. La Cueva de las Tuneras es una especie de, no me sale el nombre, de pequeño tubo volcánico. El solapón túmulo número 1 está a unos 60 metros por debajo de la Cueva de las Tuneras, y estudiamos también el solapón Drago 2. Lo primero que nos encontramos fue, la verdad, que una sorpresa, porque no pensábamos que fuéramos a obtener para la Cueva de las Tuneras fechas tan antiguas. Fíjense que estamos hablando de un siglo IV, siglo V, siglo VI ya. Por lo tanto, si antes veíamos que los poblados más antiguos se localizaban en Guayadec, en Acusa, en la Angostura o en la Fortaleza, ahora podemos decir que el barranco de Guiniguada fue también una de las primeras áreas que esta gente pobló en la isla de Gran Canaria. Pero lo más interesante es que observen que el solapón túmulo 1 tiene fechas de en torno al siglo XIII y que Drago 2 tiene fechas de en torno al siglo también XIII, ¿vale? Finales del XII, siglo XIII. ¿Eso qué nos ha permitido? Lo que nos ha permitido es estudiar estas 3 cuevas desde una perspectiva diacrónica, introduciendo el factor tiempo en estas manifestaciones funerarias, y ver, por tanto, si en estas prácticas mortuorias que se desarrollan en esta necrópolis a lo largo de todo ese periodo de tiempo hay cambios. Observen que se está utilizando a lo largo de todo el periodo aborigen. Tenemos otras fechas para otra cueva próxima que cubre ese lapsus que ustedes ven entre el siglo VI y el siglo XII, ¿vale? Porque ocupa esas fechas intermedias. Es decir, que parece que ese área se estuvo habitando a lo largo de prácticamente todo el periodo aborigen. La Cueva de las Tuneras, por las fechas que tenemos para esta cueva, ¿existían otro tipo de cementerios en la isla? No, solamente se estaba usando la cueva. Pues miren, si en la década de 1980, cuando se excava con las prácticas, con los métodos que estaban en aquella época utilizándose, se identifican solo 4 individuos, la revisión del material nos ha aportado una sorpresa. No había 4 individuos, había 11 individuos en esa cavidad funeraria. Personalmente para mí ha sido un descubrimiento, y es un ejemplo del valor que tienen inmenso los fondos del museo, que pese a ser excavados en épocas del pasado con unos métodos que no son los que tenemos hoy, siguen aportando un montón de información, y es nuestra responsabilidad, nuestra obligación poner en valor esos restos y rescatarlos, ¿no? Por así decirlo. Bueno, pues como les digo, 11 individuos, 7 son adultos. Miren los perinatales, tenemos 2 perinatales, un individuo infantil de 5 años y un juvenil, ahí tiene 11 o 18 años, pero serían de 11 años, ¿vale? ¿Qué porcentaje de población es, por tanto, subadulta? Un 36% de población preadulta. ¿Recuerdan las cifras que recogían Volk y Atkinson para sociedades a lo largo de la historia? Bueno, pues se ajusta perfectamente. Es la cifra de mortalidad subadulta que tendría la población aborigen de la isla de Gran Canaria. Otro rasgo característico. ¿Qué característica presenta esta cueva? 11 individuos. Es decir, una necrópolis o un cementerio en donde se está enterrando una comunidad, en donde se refuerza la idea de la pertenencia al grupo, en donde cuando una mujer o un hombre va a enterrar a su hijo que acaba de nacer muerto, se va a encontrar al mismo tiempo con su grupo familiar. Se intenta proyectar en esos espacios funerarios, por tanto, a la comunidad, y se refuerza esa idea. Veíamos antes cuáles eran las razones de los perinatales, pero después de los 28 días las razones son exógenas. ¿Por qué muere un niño de 5 años? ¿Por qué muere un niño o una niña de 11 años? Pues fíjense, enfermedades infecciosas. Imagínense vernos hoy en día sin antidiarreicos, por ejemplo, sin antibióticos para curar las enfermedades respiratorias en un infantil. El destete, si la dieta que sustituye a la leche materna no es la idónea, como podrían ser, por ejemplo, dietas ricas en cereales, como en el caso de esta sociedad, desde luego va a traer consigo consecuencias negativas para la salud del infante. Los cuidados que se les dan. Miren, hay un individuo de 5 años. Nosotros estamos observando que los 5 años es una edad clave en esta sociedad. Es cuando aparecen los primeros niños con traumatismos.
cicatrizados algunos y otros mortales, ¿vale? Y es también a esa edad cuando empiezan a aparecer las caries. Es como si esa edad fuera ya casi un adulto, ¿vale? Parece como que eso es lo que se entra dentro de la edad social. ¿Qué percepción tiene nuestra sociedad de un niño de 5 años en este grupo humano? No sería en absoluto igual a la percepción que tenemos nosotros hoy de los niños de 5 años y ni siquiera de los 18, que los seguimos viendo como niños. En definitiva, la mortalidad de toda esta población va a ser un reflejo de las formas de vida. Bueno, no les voy a contar un poco, hemos estudiado también las piezas dentarias de este grupo, presentan estas deficiencias, ¿ven estas líneas deficientes de grosor del esmalte? Vale, se producen durante la formación del esmalte, que se generan en la infancia, ¿vale? Y tienen lugar cuando hay alteraciones sistémicas, es decir, por ejemplo, una enfermedad infecciosa que altera el conjunto de tu organismo, fiebres, déficits nutricionales, que al final es la pescadilla que se muerde la cola, porque si tengo un déficit nutricional me enfermo, si me enfermo no puedo afrontar la enfermedad porque tengo carencias nutricionales. Entonces, bueno, pues más de la mitad de las piezas dentarias de la población de las tuneras presenta hipoplasia del esmalte dental, que es como se llaman estas líneas. El conjunto de momias que tenemos en el Museo Canario, el 41% de los restos contenidos en esos fardos son subadultos. Volvemos a ver las mismas cifras que veíamos para acá. Entre el 30 y el 40% de la población es subadulta. Yo no sé si ustedes son conscientes de que esta mirada que estamos dando a esta población nos hace entender perfectamente por qué a partir de determinadas fechas esta gente produce estas figuritas. Figuritas de mujeres en diferentes momentos de la vida, figuritas de mujeres que parecen ser adolescentes o que entran en la edad de la fertilidad, engordes prenupciales, mujeres en diferentes momentos del embarazo, figuritas que probablemente lo que estén haciendo es propiciar la fertilidad, obvio con ese contexto. Y bueno, otra característica de la cueva de las tuneras y de muchas de las cuevas aborígenes es que los perros están accediendo y están mordiendo los cadáveres, devoran algunos de los cadáveres. Aquí tienen la mandíbula que están viendo en la imagen o el impacto de los dientes de un perro en un esternón. El solapón túmulo número 1. Bueno, pues ¿qué pasa? Ellos decían que aquí habían recuperado a un hombre y una mujer, nosotros lo confirmamos, pero es que revisando el material, además del hombre y una mujer, ¿qué es lo que nos encontramos? Pues una cabrita y una oveja perinatal, que las tienen aquí expuestas, ¿vale? Podríamos, por tanto, interpretar como están bastante bien representadas, faltan algunos restos óseos, pero que pueden ser por problemas, bueno, pues de la recogida del material o que estén alterados, pero sin duda, bueno, pues estos animales estaban depositados completos dentro de ese espacio funerario. Por las fechas que tenemos y la forma en la que se hizo la sepultura, observen, se excava la roca, se colocan, se genera un espacio donde se depositan a los muertos y se genera un alineamiento de piedras. Una vez depositados los muertos, se cierra con un enlosado de piedra. ¿Podemos considerar un único evento? Sí. No hay dos sepulturas, hay una única sepultura que sería doble. Aplicamos estadística bayesiana, que lo que nos permite es cerrar un poco y establecer los límites de cuándo se produjo ese evento y podemos situar este depósito funerario en el siglo XIII. ¿A qué les recuerda esta imagen del solapón túmulo número 1 donde aparecieron los dos individuos y los ovicápridos? ¿A qué se les parece? ¿A qué tipo de cementerio se les parece? ¿No les recuerda a la cista? A la cista. Estamos viendo una cista metida dentro de una cueva. Es decir, hay un acondicionamiento del espacio que es propio de una estructura de superficie. Las fechas que teníamos en el siglo XIII, estamos en el momento de las cistas y de las fosas. ¿Hay infantiles? Aquí no hay un solo infantil. Es una sepultura con un carácter sumamente individual, es una sepultura doble, que también a veces pocas, pero los hay en los cementerios de superficie. Aquí no tenemos un colectivo, como veíamos, o una comunidad como la que veíamos en la cueva de las tuneras. Y encima tenemos un depósito de ovicápridos. Miren, es verdad que hay elementos que parecen mantenerse dentro de lo que es la tradición de estas poblaciones. Este depósito de ovicápridos nos está hablando de una relación con los animales que va más allá de lo funcional y se imbrica, se introduce dentro de lo que es un mundo de las creencias. Es muy sugerente pensar que si tenemos dos personas, cada una de las dos depósitos que se colocan corresponden a cada una de estas dos personas. Es probablemente intencional y no es arbitrario el hecho de que sea una cabra y una oveja, tal vez para poder identificar, para poder indicar diferentes categorías de las personas que estaban ahí depositadas. Este tipo de depósitos es la segunda vez que se documentan en la isla de Gran Canaria, gracias a la revisión que hemos hecho de este material. Y además también se selecciona una edad muy concreta, los perinatales.
¿vale? Que probablemente tuviera significados simbólicos que por el momento se nos escapan. Finalmente, el solapón Drago 2. ¿Qué sucede con este solapón? Pues para nuestra sorpresa, resulta que tenemos, sobre todo, un 75% de los individuos que fueron aquí depositados son perinatales. Hay una concentración de individuos perinatales. Solamente aparece un fragmento de hueso de un adulto. ¿Es el único caso de cueva que tenemos con estas características? No. Hay unas pocas cuevas donde hay una concentración también de perinatales. ¿Fechas de estas cuevas? Después del siglo XI-XII. En este caso, fíjense que estamos hablando del final del siglo XII y siglo XIII, cuando las cistas y las fosas están en funcionamiento y salen los perinatales. Por lo tanto, podemos decir que las cuevas que permanecen igual a lo largo de todo el tiempo, no. Hay algunas cuevas, no todas, que parecen asimilar e introducir los nuevos comportamientos y las nuevas normas que se introducen con el uso de los cementerios de superficie. Y el ejemplo lo tenemos aquí, aunque no todas. Hay otras que conservan las tradiciones que veíamos en los momentos de origen. Bueno, como les digo, una parte de las cuevas funerarias adoptan a partir de determinadas fechas unos nuevos comportamientos sepulcrales. Aquí tienen la imagen de la cueva de las Tuneras, aquí tienen el solapón túmulo 1 y aquí tienen una imagen de la cista de la necrópolis de Tenerife para que me crean que es que hay un cambio, una asimilación de esas nuevas maneras, ¿no?, de depositar a los muertos. Y nada más, muchísimas gracias. Si tienen cualquier duda, si quieren, bueno, pues preguntar o acercarse a ver el material y nada, muchísimas gracias.